Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Diseña, Construye y Emprende. Vivimos en tiempos decisivos, tanto aquí en Puerto Rico como a nivel mundial. Toca enfrentar retos cada vez más urgentes relacionados con el cambio climático, la infraestructura resiliente y la necesidad urgente del desarrollo verdadero sustentable. Vemos cómo hay deslizamientos que obstruyen carreteras y edificios que colapsan. En este contexto, la ingeniería y la arquitectura juegan un rol protagónico. Hoy conversamos sobre cómo estas disciplinas pueden ser agentes de cambio. Para esto, nos acompaña un panel de expertos y líderes académicos. Con nosotros se encuentra el Dr. Gustavo Pacheco Crosetti, quien es el director del Transportation Infrastructure Research Center, mejor conocido como TIRC. También nos acompaña el Dr. Cruzado, director asociado del Centro de Investigación en Infraestructura en Transportación, y la doctora Miriam Pavón, quien es la decana de la Escuela Graduada y líder de investigación en factores humanos. Todos son profesores de la Universidad Politécnica y juegan un rol importante en todo este tema. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, saludos. Un placer tenerles aquí con nosotros. También vamos a estar conversando o les vamos a presentar parte de los profesores y estudiantes que trabajan día a día por desarrollar un futuro mucho más sostenible. Vamos a comenzar hablando sobre cómo la Universidad Politécnica ha estado atemperando todo lo que son sus ofrecimientos para atender estas necesidades que mencioné inicialmente. Ana, nosotros en la Universidad Politécnica de Puerto Rico tenemos centros de investigación y aquí estamos en un centro de investigación, eso es el TIRC, por sus siglas en inglés. Y algo importante de Politécnica es que la investigación que nosotros llevamos a cabo es una investigación que impacta a la comunidad, es una investigación de eventos reales, es una investigación práctica para ayudar a la sociedad, para ayudar al país y para ayudar a la región. Y yo creo que eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, ¿correcto? Sí. Quizás yo te agregaría que se ataca como a diferentes niveles, ¿no? Estudiantes subgraduados, en estudiantes graduados de maestría y también en estudiantes graduados doctorales. Y el tipo de investigación pues tiene un alcance diferente, ¿no? De acuerdo al tipo de estudiante que es. Y todos estos esfuerzos han dado la oportunidad de desarrollar este centro en el que estamos en el día de hoy. Es el centro, el TIRC, donde podemos ver cómo colaboran todos los estudiantes de diferentes niveles para atender estos proyectos. ¿Nos podría abundar sobre el centro? Bueno, el centro fue una idea que se generó hace como 30 años. Empezamos con unas propuestas en carreteras enfocadas en infraestructura de pavimentos y de puentes, haciendo análisis estructural de pavimentos y puentes. Y desde ahí fue algo que yo diría una pasión, ¿no? Y lo empezamos a incorporar en todos nuestros proyectos de investigación, subgraduada, graduada, en las clases. Empezamos a poner muchos proyectos en las clases para que los estudiantes cojan conciencia de la importancia de hacer desarrollo sostenible, desarrollo orientado a la transportación pública. Y fue evolucionando esto hasta que hace 18 años establecimos el centro, inicialmente con el nombre de Centro para Estudios de Transportación en el 2006. Empezamos una propuesta que ya tiene 18 años, de la que te hablaremos más tarde. Y hace unos 10 años pues le pusimos el nombre que tiene actualmente y estamos mudados a estas nuevas facilidades hace unos 3 años. Prácticamente han ampliado lo que es el proyecto porque también se ha ampliado la necesidad. ¿Cuál consideran que son los principales desafíos que enfrenta Puerto Rico en el tema del desarrollo sustentable? Bueno, esos son enormes, ¿no? Como todo el mundo, tenemos el problema de la superpoblación y del cambio climático. Y nosotros tenemos algunos desafíos particulares, que es nuestra localización geográfica, ¿no? Estamos en un sitio donde los eventos extremos de huracanes, tormentas tropicales, sismos son una realidad, ¿no? Entonces, y nuestra superpoblación
tiene muchos problemas con, por ejemplo, el manejo de desperdicios sólidos, nuestra construcción tan, a veces con falta de planificación, muchos problemas de manejo de escorrentías de agua. Entonces, yo te diría que hay como, somos one of the best case studies, yo diría, porque tenemos todos los problemas en un espacio pequeño y tenemos que atenderlos. Sí, prácticamente uno puede ver las noticias y escuchar sobre alguna situación donde hubo una inundación, donde hubo un deslizamiento. Se han visto noticias sumamente tristes de edificios que han colapsado por diferentes situaciones, edificios de muchos años, pero también edificios en plena construcción. Y eso lo vemos tanto aquí como a nivel mundial. Sí, un tema que para nosotros también es clave es el tema ese de mantenimiento de la infraestructura, que es algo que quizás ahora está cogiendo como auge a nivel de sociedad y se están por implementar códigos y es algo que nosotros venimos trabajando hace 20 años porque creemos que es esencial. Tu carro, por ejemplo, tú le das un mantenimiento rutinario porque sabes que se desgasta, ¿no? Pues los edificios también se desgastan, la infraestructura se desgasta y tenemos que poder evaluarla y mantenerla. Por eso es que hay una necesidad gigantesca de tener profesionales en el área de ingeniería, de arquitectura, porque son los que van a atender esos proyectos. ¿Qué se hace directamente en el TIRC para poder atender todas esas necesidades? Bueno, nosotros tenemos muchos proyectos, como te dije en las clases uno lo enfatiza, pero acá tenemos proyectos que atienden, por ejemplo, la inspección de la infraestructura de transportación para evaluar qué condición tiene y hacer un assessment de las necesidades de mantenimiento, reparación o rehabilitación que tiene. Que eso es algo crítico de hacerlo de manera objetiva y poder ayudar a todos los procesos de inversión de fondos públicos o privados para mantener la infraestructura. Y también tenemos, cada vez que viene un evento extremo, con Doctor Cruzado, pasó el huracán María, que hicimos, parecíamos dos nenes con juguete nuevo, salimos a recorrer todo lo que podíamos accesible en Puerto Rico para ver fallas, ¿no? ¿Y qué haces? Estudias la falla para determinar por qué ocurrió y qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir. Y lo mismo pasó con los terremotos, ¿no? Y también tenemos proyectos de evaluación de erosión costera que hemos hecho con otro profesor que colabora con nosotros, el doctor Cristian Villalta. Y otros proyectos asociados ya a desarrollo sostenible, que es un tema para nosotros esencial, que es mejorar la calidad de vida en lo cotidiano, ¿no? Y para eso todo lo que son facilidades peatonales, ciclistas, son claves, ¿no? Tenemos que hacer un reshape de nuestros centros urbanos, enfocados en el peatón, enfocados en la persona, ¿no? Y no en el auto, ¿no? Sí, que hay muchos proyectos corriendo. En eso de las fallas debido a eventos, a veces hay fallas por eventos como huracanes y terremotos y a veces hay fallas que son por falta de mantenimiento. Yo quisiera decir que es súper importante centros como este para eso, estudiar ese tipo de fallas. Siempre, últimamente lo puedes ver que hay como un desespero por saber por qué fue que pasó. Y es extremadamente importante estar claro en por qué fue que pasó para evitar que eso suceda. Y ha pasado en muchas ocasiones que la gente se desespera y brincan a unas conclusiones que no son aceptadas. Y se cometen errores y es bien importante llegar a fondo de por qué fue que pasó. También documentar esas fallas para que otros expertos y otros ingenieros puedan utilizar esos resultados, esos hallazgos para mejorar la infraestructura y que la infraestructura eventualmente sea más resiliente a eventos extremos. Ana, a mí me gustaría añadir en la línea de Doctor Cruzado que una oportunidad que tenemos con este centro de investigación es que tú poder identificar por qué falló. Muchas veces no lo puede determinar un solo experto y el centro permite traer ese estudio interdisciplinario que permite traer la respuesta desde diferentes perspectivas para tener,
cuál es la realidad, cómo tenemos que trabajar con esto. Y eso es algo que, como te digo, un centro de investigación atrae todos esos profesionales de ingeniería, de arquitectura, etcétera, que pueden llegar a la respuesta correcta. Prácticamente el centro como que le amplía la visión al estudiante a que se incline a un área de enfoque del tema de la sustentabilidad y de lo que es la infraestructura resiliente, porque no es meramente una preparación en alguna rama de ingeniería, es como decía el doctor, cuando ocurre un evento atmosférico, pues el momento oportuno de adquirir conocimiento, de ir a experimentar, ver en vivo, más allá de lo que ocurre en un libro, en una sala de clase, es que puedan experimentar y ver y tomar las decisiones. Necesitamos más ingenieros y arquitectos enfocados en el tema del área estructural, porque muchas veces la construcción, como bien menciona, en Puerto Rico es de años, de muchos años, y los edificios se deterioran, se desgastan. Pues tener la capacidad de cómo podemos identificar si todavía esa estructura es sostenible, si todavía es viable, o si por lo contrario, pues hay que proceder de algún modo o descartarla si fuera necesario. ¿Cuál es la misión que tiene la universidad para integrar esa visión en los estudiantes que se están formando ahora en estas ramas? Como parte de los trabajos que hace la universidad, desarrolla un plan estratégico. Y hay dos temas que se incluyeron en este plan estratégico. Una es el desarrollo de centros de investigación, y siempre el énfasis de la universidad ha sido investigación aplicada, o sea, investigación a resolver problemas reales, ¿no? Y segundo, el tema de sustentabilidad. Es un tema que es uno de los temas también centrales del plan estratégico. O sea que al incorporarlo a nivel institucional es algo que va permeando en todo, ¿no? Y después cada centro le pone su propio twist, ¿no? Su propio sabor, ¿no? Nosotros en las cosas que investigamos, que es básicamente. Yo a eso añadiría que también para la visión de la universidad es bien importante estar centrado en el estudiante y de darle esa experiencia que le sirva después, no solamente para aprender, sino también para estar mejor preparado para cuando vaya a trabajar. O sea que hay beneficios, todo el mundo sale beneficiado, sale la sociedad beneficiada con el conocimiento que aportamos y sale beneficiado, mejor preparado, sale un mejor estudiante, mejor preparado. Por ejemplo, tenemos ahora un proyecto de evaluación de la infraestructura peatonal en los alrededores del tren urbano, contra que me gustaría que si te lo conociera a los estudiantes que trabajan en ese proyecto para que ellas mismas te expliquen qué es lo que ellas están haciendo. Tan necesario que es realmente, porque yo soy usuaria del tren urbano y en ocasiones no hay un acceso de un estacionamiento cercano, no hay una acera que esté en condiciones viables para uno poder caminar por allí. Así que eso sería una extraordinaria aportación de estos estudiantes. Así que sí, nos gustaría que nos mostrara, doctor. Ahí va, pues vamos para allá. Bueno, aquí estamos en el TURC, en el área asignada a un proyecto que está siendo auspiciado por la Autoridad de Transporte Integrado. Los voy a dejar con Yamilet para que ella les explique ese proyecto. Mi nombre es Yamilet Pérez, soy estudiante de Ingeniería Ambiental. Me acompañan mis compañeras Isabel Bocachica, de Ingeniería Civil, Vaneshly Santisteban, de Ingeniería Ambiental. Este programa es sobre la evaluación de las facilidades peatonales alrededor del tren urbano. Consiste en inspeccionar las facilidades como aceras, buffer zones, cruces y rampas. Se verifican si cumplen con parámetros como medidas y condiciones generales, y con esta información que recopilamos, documentamos los hallazgos para crear el reporte que se le entrega a la Autoridad de Transportes Integrados. Qué interesante de verdad el proyecto de estas jóvenes y ciertamente nos va a beneficiar tanto a las personas que utilizamos el tren urbano, así que esperamos que este proyecto llegue y finalmente lo podamos ver implementado como muchos de los proyectos que se han hecho aquí en la Universidad Politécnica que benefician a nuestro Puerto Rico. Pero ahora quisiera que me abundara, doctora Pavón,
como también los proyectos que se hacen aquí en el TERC también pueden impactar a nivel internacional, porque no solamente en Puerto Rico. Sí, nuestro plan estratégico tiene también una meta alineada al tema internacional. Y fíjate, Ana, que los proyectos que se llevan aquí, al ser proyectos reales, impactan a la comunidad. Son proyectos también que en la región del Caribe, de Latinoamérica, nosotros tenemos países que también se benefician de los resultados que nosotros encontramos aquí en Puerto Rico. Entonces, esa es la forma en que nosotros como un centro de investigación llegamos a esos otros países, a eventos internacionales donde nuestros estudiantes puedan presentar esos resultados en conjunto con nuestra facultad. Y yo creo que así como la Politécnica, a través de estos centros de investigación, se convierte en un líder en ingeniería y en aplicaciones, como te digo, reales de necesidad del día a día, y no solamente, como decía doctor Pacheco, no solamente a nivel subgraduado, maestría y doctorado también, ¿no? Y yo creo que alineamos a cumplir nuestra meta estratégica. Yo quisiera añadir que quizás es el espíritu de colaboración. Nosotros enfatizamos mucho, como mencionaba hace un rato la doctora Pavón, de generar centros de colaboración, ¿no? Incorporando conocimiento de todas las áreas, ¿no? Con proyectos de colaboración interdepartamentales, integrando la universidad, pero también con alianzas con profesionales capacitados de otras universidades y de otros países, ¿no? En el centro, a través de nuestros estudios doctorales, tenemos incorporado en los comités doctorales profesores de Argentina, profesores de Estados Unidos, del estado de Washington, de DC, o sea que es gente que te puede aportar al desarrollo de esa investigación, pero también es two-way, ¿no? Porque la investigación le aporta a ellos, ¿no? Entonces, el impacto a través de esas relaciones se hace internacional. Sí, amplía la visión de lo que no vio una persona, lo vio la otra, y hace que ese proyecto sea uno mucho más completo. Quería enfatizar también lo que mencionó, esta universidad es la única en Puerto Rico que en un mismo espacio prepara ingenieros y arquitectos. Ambas posiciones son sumamente importantes y depende una de la otra para que pueda correr. También agrimensores. Aquí nosotros en la Universidad Politécnica, la preparación que le damos a los estudiantes, como bien mencionan, más allá de la preparación académica de la profesión que eligió, le permite tener oportunidad porque trabaja de la mano con un posible colega del futuro. Y tener esa experiencia creo que ha sido clave para que los estudiantes de la Universidad Politécnica destaquen. Fíjate que en nuestros proyectos siempre integramos, el que te va a presentar doctor Cruzado integra estudiantes de ambiental, de civil y de arquitectura. Y en el otro proyecto que te vamos a hablar un poquito más tarde, lo mismo, ¿no? Entonces ahí esa dinámica de interacción se fomenta también en estos proyectos, ¿no? Quisiera que me abundaran, cualquiera, ¿verdad? O todos podrían conversar sobre cuán importante es el poder desarrollar entornos de vivienda que sean adecuados para los humanos, para las personas, que sean seguros, que sean estables. ¿Cuán importante puede ser para ello y cuál es el reto mayor que hay ahora mismo en Puerto Rico que evita que eso sea así? El reto más grande que tenemos en Puerto Rico es la construcción informal. Nuestros códigos de edificación son muy buenos, están muy actualizados, se actualizan periódicamente en las últimas décadas, digamos, y se sigue lo que es el estado de la práctica. El problema es cuando no se cumple, ¿no? O sea, si tú tienes cómo hacerlo bien, pero no lo haces bien porque lo desarrolla alguien que no tiene el conocimiento, entonces yo diría que el reto más grande es la cantidad gigante que tenemos de construcción informal y cómo el Estado provee los medios a poder actualizar esa infraestructura edilicia a una que sea segura, ¿no? Haciendo rehabilitación de todos esos edificios. O sea, tenemos que rehabilitar nuestros edificios, ¿no? En la Comisión de Terremotos se ha hablado
incesantemente, por ejemplo, de las casas en zanco. Ese es un riesgo enorme que tenemos cuando venga un sismo grande, y ya los vimos en los terremotos del 2020, ¿no? Que hubo una enorme cantidad de casas en zanco que colapsaron. Entonces necesitamos eso, rehabilitar nuestras estructuras y ajustarlas a los códigos que tenemos. Que prácticamente la labor es primeramente gubernamental, del gobierno, que tiene la responsabilidad de alguna forma de estar pendiente de que todo se cumpla, pero ustedes también en el centro tienen un área de desarrollo profesional enfocado al tema de infraestructura de transportación. Sí, eso, como te mencionábamos al inicio de esta charla, esa es una preocupación que tenemos hace como 20 años, ¿no? O sea, cómo mantenemos la infraestructura. Entonces, tenemos un proyecto auspiciado por la compañía ACI Herzog, que es la operadora del tren urbano. Este proyecto ya tiene 18 años, se estableció en el 2006, y participan entre 6 y 8 estudiantes al año. Y es un proyecto que se enfoca en eso. Primero, entrenarlos a cómo reconocer daños, cómo hacer una inspección visual, cómo hacer una evaluación de si el daño que encuentras es peligroso o no, y cómo documentarlo. O sea, es un programa que es muy rico en todo lo que es técnico y también en las dinámicas, cómo planificas tu tiempo, cómo eres líder. Y entonces nuestra área de estudio es el tren urbano. La alineación completa, los 16 kilómetros del tren urbano, se inspeccionan con este grupo de estudiantes en todas sus áreas, ¿no? Trabajamos 4 profesores, el doctor Cruzado, el profesor Amado Vélez, el profesor José Borrajero, este servidor, y ahora mismo hay 7 estudiantes trabajando, 2 de ingeniería ambiental y 5 de civil. En el pasado hemos tenido muchos también de arquitectura. Y para nosotros es clave porque ellos salen con ese conocimiento que poca gente tiene, de cómo inspeccionar, evaluar y llegar a hacer un assessment de qué nivel de intervención tienes que tener con esta infraestructura. Y el feedback ha sido fantástico, ¿no? Los estudiantes después nos escriben de cómo eso le ha impactado en su desarrollo profesional, en su escuela graduada, en haberse envuelto en investigación, porque esto los motivó. O sea que tiene un impacto que es como un efecto dominó, ¿no? Nosotros nos pone duradero, felices. es duradero. No hay cosa que te alegre más como profesor encontrarte después de 10 años con un estudiante y que diga, oye, eso que me enseñaron me cambió la vida, ¿no? Gracias a esto, mire dónde estoy. Y estoy... O comparten a veces sus logros, un correo electrónico donde te hacen el cuento y te Y dan las ocupan gracias. posiciones importantes que También. uno después se llena de orgullo. Claro. Tiene un grupo actualmente trabajando en ese proyecto, ¿verdad? Tenemos un grupo de 7 estudiantes y si quieres vamos y los vemos y que ellos te cuenten. Nos gustaría que nos mostrara y poderlo compartir con toda nuestra Pues audiencia. vamos para allá. Claro que sí. Saludos, este es el espacio que usamos para trabajar en el proyecto del Programa de Desarrollo Profesional en Inspección de Infraestructura de Transportación. Este es parte del equipo y voy a dejar a María que se los presente y les cuente de qué trata el proyecto. Saludos, mi nombre es María Hernández, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y aquí me acompañan mis compañeros Yomar Terrón, Francisco Molina y Fabián Díaz. Todos formamos parte del programa de inspección visual del tren urbano. El corazón de este programa es salir al campo y realizar las diferentes inspecciones de los elementos que componen la infraestructura del tren urbano, como lo son las plataformas, los taludes, las verjas, las columnas, las dovelas y el sistema de drenaje. Para poder lograr esto, el programa se dividió en diferentes fases, la primera fase siendo una de entrenamiento, donde los profesores nos adiestraron a cómo poder distinguir diferentes hallazgos que veríamos en los elementos de hormigón, de acero y los taludes. Luego, con este conocimiento, pudimos salir al campo y recopilar toda la data utilizando nuestro material de inspección, las cámaras, las tabletas, las formas de inspección. De regreso a la oficina, logramos documentar nuestros hallazgos siguiendo un formato de informe formal donde se describían, se les proveía una nota o un rating y podíamos proveer también nuestras recomendaciones y nuestros comentarios. Qué interesante todos estos proyectos que nos han presentado hasta este momento. Hemos visto proyectos dirigidos a las instalaciones peatonales,
Y para los ciclistas también estamos viendo lo que están haciendo con el tren urbano, pero también tengo conocimiento que hay unas investigaciones específicamente dirigidas a los eventos extremos. ¿Nos podrían hablar un poco sobre esto? Mira, cada vez que ocurre un evento extremo, nos activamos, como mencionamos hace un rato. Por ejemplo, cuando ocurrieron los sismos del 2020, fuimos con los estudiantes para ver, ¿no? Y que ellos aprendan y explicarle la primera impresión de las fallas. Hicimos un relevamiento muy grande de esas fallas que ocurrieron en el 2020 y ahí surgió un tema que nos preocupa enormemente. Nos dimos cuenta del colapso de las escuelas, algo que se ha hablado mucho de cómo atender el problema de la columna corta, reforzar las escuelas, reforzar las casas en zancos, pero hay muchas escuelas que están en una zona propensa a inundarse por efectos de un tsunami. Entonces la preocupación que nos surgió a nosotros como ingenieros es: no estamos atendiendo esto en Puerto Rico. Ese es un peligro que tenemos, que está documentado, pero no tenemos metodologías de cómo analizar eso. Y nos decidimos a ponernos a investigar sobre eso. Entonces una investigación que ya tiene como 4 años y que tiene muchísimas como avenidas, ¿no? Una es el tiempo de evacuación de las escuelas. Ahora mismo se está subestimando los modelos que se usan, el tiempo que uno tarda en evacuar. Y en estos fenómenos tienes muy poco tiempo para evacuar. Si no tienes tiempo de salir del área de inundación, tienes que evacuar de alguna otra forma, que es típicamente yendo para arriba. Y si te vas para arriba, pues esa estructura tiene que poder resistir el terremoto y después el embate del tsunami. Entonces tenemos estudiantes investigando cómo diseñar esas estructuras, otros estudiando los procesos de evacuación, y ahí estamos colaborando con profesores de otras instituciones, un tema extremadamente complicado, ¿no? También en el área de vientos hemos hecho mucho. Sí, ¿verdad? Después del huracán María, además de que documentamos todo tipo de estructura y tipo de falla que hubo, una que después nos asociamos con Rutgers University en New Jersey, y colaboramos en unos estudios que nos concentramos en puentes peatonales, en puentes vehiculares y en letreros, en los distintos tipos de fallas en infraestructura de transporte que fue afectada por huracán María. De particular interés fue el de los letreros, porque ese nos permitió hacer cálculos de cuáles fueron los vientos reales que se sintieron en Puerto Rico, además de estudiar por qué fue que fallaron y unos problemas que son bien complejos y bien interesantes desde el punto de vista estructural. Nos permitieron calcular esas cargas de viento. Y de hecho, algo interesante fue que tuvimos un estudiante de nivel de maestría y un estudiante de nivel doctoral que sus tesis y su disertación las sometieron para una premiación, la cátedra Avertis, y los estudiantes resultaron ganadores. O sea, la Politécnica ganó tanto a nivel de maestría como a nivel de doctorado ese premio en Puerto Rico. Qué bien. Y actualmente seguimos trabajando proyectos doctorales alineados a esta área, ¿verdad, doctor? Sí, a eventos extremos. Fíjate, yo te puedo hablar de 2 en los que participo activamente. Digo, después doctor Pacheco va a hablar de otros 2 en los que también estoy, pero bueno, estos 2 realmente que te voy a presentar me atraen mucho por la parte de factores humanos y fíjate que uno ata al tema de el evento extremo del tsunami y cómo debe ser ese desalojo de la escuela que está cerca de la costa aquí en Puerto Rico. Y esos tiempos, tú tienes que mover estudiantes, pues tienes que pensar como, ok, yo, mamá, papá, dejé el muchacho allí y cómo ese muchachito se mueve, pero es que no es solamente el niño, también hay adultos. Entonces esa movilidad de esos estudiantes, maestros y otros para llegar a ese punto seguro es bien importante, y no solamente el tiempo, las condiciones del edificio, si debe ser una evacuación que sea
¿verdad? En términos de edificio vertical versus la horizontal, pero ¿cómo ese estudiante se va a manejar? Si es niño, ¿cómo debe ser ese movimiento? Y nosotros acá tenemos un estudiante que trabaja con esos tiempos de desalojo en evento de tsunami. Y tenemos otro estudiante doctoral que maneja el tema de terremoto, que es también otro evento extremo, pero desde la perspectiva de cómo me siento yo como ser humano y si tengo o no ansiedad en el evento y cómo entonces yo camino para lograr el desalojo. Porque fíjate, no es lo mismo un hombre que una mujer a la hora de caminar rapidito para desalojar. Ahí hay unas diferencias. Y tampoco hay unas poblaciones, cómo se maneja el niño versus el joven versus el adulto. Y eso también lo trabajamos con un estudiante doctoral, el desalojo en evento de terremoto. Y yo creo que sería chévere poder presentarte esos proyectos, ¿verdad que sí? Claro que sí, porque son dos proyectos distintos, pero están entrelazados, así que ¿qué tal si podemos ver un poco y aprender de lo que están haciendo nuestros estudiantes doctorales? Aquí estamos con Elisa Marrero, estudiante doctoral del programa de Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Y ella está en la especialidad de Ingeniería Civil. Elisa actualmente desarrolla una investigación en eventos extremos. Elisa, háblanos un poquito de esa investigación. Claro que sí, doctora Pavón, muchas gracias. Yo investigo los procesos de desalojo y las etapas que lo componen. La finalidad es computar el tiempo total de desalojo. Y ahora estamos acompañados de Alexander Martínez. Alexander también es estudiante doctoral del programa de Ingeniería y Ciencias Aplicadas aquí en Politécnica, pero Alexander está en la especialidad de Ingeniería Mecánica. Y Alexander, al igual que Elisa, estudia eventos extremos. Pero vamos a escuchar, Alexander, explícanos de qué trata tu investigación. Gracias, doctora. Mi investigación evalúa los procesos biomecánicos de la marcha durante desalojos post-terremoto, utilizando la realidad virtual. Les digo que esos trabajos de estos jóvenes son extraordinarios. El tiempo que están invirtiendo, el esfuerzo y cuánto van a ayudar a esta isla que es mayormente costera y que ya hemos visto de un tiempo para acá cuántos terremotos están ocurriendo. Hace poco hubo uno muy cerquita de aquí de la zona metropolitana, así que qué bueno que se está invirtiendo tiempo, esfuerzo en estos proyectos. Ahora le pregunto, ¿qué proyectos tienen contemplados a futuro con estos estudiantes o áreas que hayan identificado que necesitan desarrollar proyectos? ¿Qué tienen sobre la bandeja que puedan compartir con nosotros? Mira, lo primero es seguir con proyectos que son emblemáticos nuestros, ¿no? El proyecto del tren es algo que nos encanta y queremos que provee un servicio único a la sociedad, a la comunidad. Esperamos poder continuar proyectos como el de las aceras, que creemos que tiene un impacto enorme. Todos estos proyectos son proyectos que son colaboración con empresas privadas o con agencias de gobierno o con entes gubernamentales que pueden auspiciar la participación de los estudiantes, ¿no? Así que siempre estamos buscando esas oportunidades de colaboración a través de propuestas con todas las ideas que nosotros tenemos, que son cientos, o cuando alguien tiene una necesidad particular, se acerca a nosotros y vemos cómo podemos establecer esa colaboración. A veces nos juntamos nosotros tres y soñamos de todas las ideas que tenemos y todos los proyectos que podemos hacer. Y yo creo que el tiempo no nos da para todas las ideas que tenemos. Esto yo creo que, Ana, es como una invitación a aquellos que nos escuchan a participar con nosotros. Aquí, sean estudiantes o si hay otra persona que quiere colaborar con nosotros en el centro de investigación y traer su idea y nosotros aportar y trabajar juntos. Estamos aquí listos para eso, ¿no? O sea, a mí yo lo que sueño es con tener esto lleno de estudiantes. Que vengan más estudiantes y poderles darles esas oportunidades
para que se desarrollen, que este edificio que todavía tiene algo de espacio todavía para acomodar a algunos estudiantes se nos haga chiquito y tengamos que mudarnos algún día porque necesitamos más oficinas para más estudiantes. Eso es lo que a mí me gustaría que lográramos. Me alegra escuchar de verdad todo esto, que tienen ahí oportunidad de seguir creciendo. Y tenemos una invitación. Ahora mismo, además de estas actividades de investigación y desarrollo, también tenemos actividades de extensión, ¿no? Y estamos organizando el segundo simposio de ciudades sostenibles para agosto. Hemos definido preliminarmente agosto 22, así que reserven la fecha, agosto 22, simposio de ciudades sostenibles. Va a haber muchas sorpresas, va a ser muy significativo. Muy interesante. Aquí en la Politécnica. Eso es así, hay que estar muy pendiente. Les agradezco de verdad el tiempo que nos han acompañado y que nos hayan permitido recorrer estas facilidades que están espectaculares y conocer los trabajos que hacen sus estudiantes. De verdad que son proyectos extraordinarios. Les felicito porque el mentor es muy importante para llevar a estos estudiantes a un próximo nivel, que es lo que buscamos aquí siempre en la Politécnica. Les confirmamos a toda nuestra audiencia que, como dijo el doctor, el próximo 22 de agosto se va a estar realizando el foro Ciudades Sostenibles. Venga, regístrese, participe de esta actividad donde va a poder adquirir muchísimo conocimiento en este importante, que es un tema bien relevante. Como dijo el arquitecto Norman Foster, las ciudades sostenibles no son una opción, sino una necesidad para nuestra supervivencia. Yo creo que esto lo tenemos más que claro en todo lo que hemos discutido en este podcast. Si te interesó este episodio, compártelo con tu comunidad y únete a la conversación sobre cómo podemos construir un Puerto Rico mejor. Nos escuchamos en el próximo episodio de Diseña, Construye y Emprende.